Ya. Hola, ¿me escuchan bien? Bueno, este espacio hace parte de la Corporación Internacional Líderes y este taller en particular se va a titular Acompañar el aula sin castigos ni premios. Primero que todo, me gustaría que me contaran un poco de dónde son, si su profesión tiene que ver con trabajar en el aula y con qué grupo de niños, adolescentes o adultos o personas trabajan para así poderlo tener en cuenta al momento de trabajar los ejemplos que vamos a mandar en el curso. Mientras ustedes me van escribiendo eso en el chat, pues voy a iniciar por presentarme yo. Bueno, mi nombre es Natalia Molina Parra, soy psicóloga clínica, trabajadora social y también soy mamá. Y desde esos tres lugares he aprendido a mirar la vida con más apertura y a acompañar con sensibilidad a quienes buscan apoyo. He desarrollado mi práctica clínica privada, tanto presencial como virtual, en la que he trabajado con personas y familias. ¿Me confirman si ven las diapositivas, por favor? No, profe, en este momento no se están viendo. Yo aquí hablando. Bueno, ya. ¿Allí sí ven mis diapositivas? Sí, ahora sí, profe. Ay, bien, qué bien. Bueno, entonces les contaba que mi nombre es Natalia Molina Parra, soy psicóloga y también soy trabajadora social y desde estos tres lugares pues he acompañado diferentes escenarios. He desarrollado mi práctica clínica presencial y virtual con diferentes grupos de personas y mi enfoque pues integra la terapia narrativa, el humanismo y las terapias contextuales. ¿Eso qué significa? Que mi labor está orientada a escuchar historias de quienes me consultan, validar sus emociones y al mismo tiempo acompañar procesos de cambio y compromiso ético y profundo con la singularidad de cada quien. Soy cofundadora de Calma Atención Integral, un espacio dedicado a la psicoeducación y al acompañamiento terapéutico. Y en Calma, pues trabajamos por promover la salud mental, integrando el trabajo clínico y la educación emocional. Me certifiqué como facilitadora en disciplina positiva con la Positive Discipline Association y esta formación pues me ha dado la posibilidad de llevar esta filosofía a diferentes escenarios, acompañando familias, docentes, procesos de inclusión y equipos escolares. Y pues la disciplina positiva es algo que realmente me inspira porque nos recuerda que educar no es solo elegir entre un ambiente rígido o un ambiente permisivo, sino aprender a combinar amabilidad con firmeza. He trabajado con instituciones educativas, especialmente en los niveles de preescolar y en los procesos de desarrollo de inclusión. Y allí he visto la importancia de construir aulas respetuosas y diversas donde cada niño o niña pues, pueda sentirse parte y tenga la posibilidad de aprender y a crecer a su propio ritmo. También he acompañado a docentes y familias en el fortalecimiento de sus habilidades a través de espacios de capacitación y talleres de escuela de padres que han promovido herramientas pues, que aportan a la convivencia y al desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Y también le he apostado a las redes sociales como una herramienta de acompañamiento y su educación y a través de mi perfil pues comparto contenidos específicos sobre crianza, sentido, vínculos y salud mental, esperando pues aportarle un poco a las personas y que puedan reflexionar y al mismo tiempo sentirse acompañadas. Y hoy me encuentro aquí con la ilusión de que este curso nos permita reflexionar, cuestionar y más que todo practicar, porque más que entregarles conceptos, quiero que juntos podamos ver el aula desde otras perspectivas, como un lugar donde la firmeza puede acompañarse con la amabilidad y donde cada niño y niña se pueda ver respetado y sentirse parte de una comunidad. Eh, Antes de pasar al contenido del curso, pues les quiero contar algunas pautas que me parecen importante tener en cuenta. Y es que valoro mucho y acepto las diferentes opiniones, entonces aquí cada voz será siempre importante y bienvenida. Sin embargo, les pido que las intervenciones puedan ser breves, claras y relevantes para intentar mantener un ritmo en el que todos puedan participar. Si sienten que algo resuena con lo que ustedes hacen o con lo que ustedes piensan, allí hay emoticones y iconos que pueden hacer un poco más interactivo el ejercicio cuando no estamos hablando.
Y también quiero aclarar que no es posible resolver casos clínicos ni específicos sobre la conducta de algún estudiante en clase, porque pues este es un espacio de formación general. Se puede traer a colación y se pueden dar elementos muy puntuales, pero si alguien necesita un acompañamiento puntual o una supervisión específica, pueden contactarme a través de Rosa o a contactarme directamente y así podemos profundizar con calma y dedicación. Bueno, también les pido que cuando levanten la mano para hablar, enciendan la cámara, así no me siento como psicótica y siento que estoy interactuando con un otro. Y pues finalmente, espero que con estas pautas podamos construir un espacio seguro, respetuoso, pero sobre todo productivo. Ahorita leyéndolos un poco, encontraba que hay personas que trabajan con niños, personas que trabajan desde el ejercicio directivo y de coordinación de las instituciones educativas, con adolescentes, incluso con adultos. Entonces, intentaré traer ejemplos al espacio de diálogo de diferentes grupos de edad para que así puedan sentirse todos recogidos. Entonces, primero, quiero iniciar este viaje pensando qué es eso de disciplina. Cuando ustedes escuchan la palabra disciplina, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Escríbanme un poco en el chat. Bueno, por aquí nos dicen pautas, comportamiento, moldear la conducta, reglas, orden, armonía, orden, acuerdos de convivencia, es tener un orden en la vida, el camino correcto para realizar las actividades, normas de comportamiento, seguir reglas, castigo, límites, acompañar, regular las interacciones, convicción. Tenemos muchas cosas en nuestra mente cuando hablamos de disciplina. Hoy les voy a contar un poco sobre esta mirada de la disciplina, que la entiende como el vínculo, no como una estrategia de control. Todas esas palabras y esas frases que hemos visto en el chat, pues nos reflejan cómo la disciplina ha sido entendida en diferentes épocas y cómo cada una de esas épocas ha traído a este momento una forma de pensarse la disciplina. Y hoy vamos a ver cómo ha pasado de ser una herramienta de control a convertirse en una herramienta de acompañamiento y cómo se ha transformado y nos hemos movido entonces de esa lógica del castigo y el premio hacia una lógica del vínculo, la conexión y el aprendizaje de vida. Entonces les voy a contar un poco sobre el objetivo de estos espacios y vamos a hacer como un recorrido de todo lo que plantea el curso, el cual tendrá elementos teóricos, pero sobre todo prácticos. Quiero aclarar algo desde el inicio y es que este curso no está pensado en que ustedes cambien a sus estudiantes, sino que es un espacio pensado para cambiar la mirada que tenemos sobre la conducta y desde allí establecer unas estrategias diferentes para cómo acompañar a nuestros estudiantes en su proceso de aprendizaje. Entonces, allí vemos que tenemos 5 lugares diferentes para transitar y el día de hoy, pues en específico estaremos en el primero, que hablaremos un poco de la historia y las teorías de la disciplina en la educación. Probablemente de la historia de la educación saben muchísimo ustedes que son docentes y que trabajan en las instituciones educativas mucho más que yo, pero entonces nos vamos a enfocar un poco en cómo esa mirada de la disciplina ha impactado en la educación. Les voy a pedir que durante la sesión muestren emoticones de manitos arriba, de manitos abajo si no les gusta y de cómo van resonando con lo que encuentran para que podamos generar de este espacio pues un espacio de construcción colectiva. Hoy en particular nos propondremos 3 objetivos. El primero es comprender de dónde viene esa idea de disciplina y cómo ha cambiado. Luego vamos a revisar un poco las bases psicológicas que fundamentan la disciplina positiva y en medio de esto, pues vamos a trabajar un poco de herramientas prácticas que van a volverse nuestra aliada. En este caso vamos a hablar en específico de la conexión antes que la corrección y si nos alcanza el tiempo, hablaremos de la escucha activa, aunque esa estará pues inmersa en los ejercicios que haremos. Para empezar entonces, vamos a mirar esta historia de la disciplina, cómo fue entendida y pues nada, cómo llegamos a esto de la disciplina positiva.
¿Por qué es importante mirar la historia en este espacio? Bueno, porque la forma en la que hoy disciplinamos no nació de la nada. Es el resultado de un montón de años y de miles de siglos de creencias sobre qué es el niño, qué es la persona que aprende y cómo es el proceso de aprender. Entonces, si bien en la historia de la educación hay muchísimos referentes claves, pues hoy vamos a hacer un viaje en 5 estaciones y en cada una veremos qué entendían por disciplina y cómo lo aplicaban en el aula. Y cómo todo eso hoy se aplica todo, un poquito o más o menos. Entonces la idea no es aquí venir a girar frente a los autores ni tampoco recorrer toda la historia de la educación, sino reconocer qué huellas dejaron en nuestra manera de educar. Para esto les voy a pedir que recuerden cuando estaban estudiando, ustedes elijan el grupo que quieran, preescolar, la universidad, el jardín, el colegio, y piensen en su profesor favorito, en ese que más les gustaba, y cuéntenme un poco cuáles eran las características de ese profesor, que hacía que ese profesor fuera diferente a todos los otros profesores con los que ustedes se relacionan. Yo les cuento que en mi historia educativa he tenido 2 profes que han marcado mi vida. La primera de ellas estaba por allá en kinder, se llamaba Vianey. Y esta profe marcó mi historia porque yo con ella siempre me sentí escuchada. Y otra profe que marcó la historia de mi vida fue ya por allá en la universidad. Y fue una profe que se preocupó en por qué yo no quería seguir estudiando. Esas 2 profes para mí marcaron como esa historia de la formación en mi vida. Entonces, mira que por aquí nos cuentan que de sus profes, lo que más recuerdan de su profe favorito es la forma en que decía e impartía la clase, que era estricto, pero que explicaba los temas de manera clara. También nos cuentan de una profe que era pasiva, pero que también era comprensiva y que era cariñosa, de la maestra Antonieta que era dulce, cariñosa y que la llevaba cargada. Entonces, hay una profe por ahí que se llamaba Daisy, que era muy amable. La maestra de la primaria la marcó en la forma de cómo se comunicaba con los compañeros y los comportamientos fuertes. Entonces así encontramos muchos profes y muchos profes que de una u otra manera pusieron en nuestra mente un sello de cómo era educar a otros. Y entonces vamos a ver en qué lugar se ubicaba ese profe. Pensemos en qué lugar se ubicaba ese profe y en qué lugar se ubican ustedes hoy como profes. Entonces, por aquí tenemos la primera estación de este viaje, que es este señor por allá hace muchos años, que era Kant, por allá en 1700 y mucho, veía la educación como un medio para domesticar lo que él llamaba la animalidad del ser humano. Entonces, lo que nos decía era que la infancia estaba vista como un estado salvaje que debía ser sometida para poder formar ciudadanos obedientes. Aquí aparece entonces la idea de que la disciplina se asocia a la represión. Entonces, la disciplina se asoció a castigos, a humillaciones y a la obediencia ciega como algo que se debía seguir para ser disciplinado. Esta estrategia de disciplina, que podemos denominar el autoritarismo, es un enfoque en el que el docente tiene control absoluto de la clase y las reglas son impuestas sin discusión y el cumplimiento se espera sin ningún cuestionamiento. El error del niño entonces se sanciona y la motivación proviene del miedo y de la obediencia. Entonces, este tipo de disciplina sirve, sí, claro, funciona, pero genera conformismo, dependencia del adulto y una sensación de poca autonomía. Entonces, para aterrizar estos ejemplos concretos, perdón, pues era una, una metáfora muy clásica, es que hay que enderezar el árbol torcido, así sea la fuerza.
Pero entonces, cuando yo quiero enderezar el árbol torcido, a veces no noto que cada rama tiene su propia forma. Para pensarnos ejemplos concretos, tenemos que en la primera infancia, en los más chiquitos, un niño que tiraba la comida al suelo, por ejemplo, pues era golpeado. Y un chico más grande, ya en edad escolar, debía escribir 100 veces, no debo hablar en clase. Un adolescente, por ejemplo, era sacado del salón o expulsado del colegio por cuestionar al maestro. Y un niño, una condición neurodiversa, para el ejemplo práctico, voy a traer un TDAH que no podía quedarse quieto, pues era etiquetado con la chapa de desobediente e incluso en algunos espacios pues no podía ni siquiera ser vinculado al aula. Un adolescente con TEA que no comprende los códigos sociales, pues entonces será visto como un irrespetuoso y la respuesta era más castigo y menos comprensión. ¿Alguno de ustedes conoce un maestro que esté ubicado en este espacio del mundo? Mira, por acá encontraron una, la profe de quinto grado del hijo. Vea, y encuentran muchos. Y sí, en efecto, hay muchos que todavía están parados en ese lugar. Y acá tenemos el otro lado de la moneda. Este señor allí es Jean-Jacques Rousseau, que rompe con esa mirada al autoritarismo. Él crea una obra que se llama Emilio de la educación y plantea que el niño es bueno por naturaleza y la sociedad lo corrompe. ¿Han escuchado esa frase muy famosa de Jean-Jacques Rousseau? Y entonces se plantea que la educación no debía domesticar la animalidad del niño y eso cambia el centro. Ya no se trata de domesticar, sino de permitir que el niño explore y crezca en libertad y que crezca cerca de todos los estímulos. Entonces aquí, en este enfoque, que vamos a denominar el permisivo, pues ya el docente no tiene el control de su clase, sino que el control de la experimentación está solo en el estudiante y en cómo quiere él guiar su proceso de aprendizaje. Entonces aquí el error del niño no se sanciona, pero muchas veces no se regula. Y este tipo de disciplina lo que genera es falta de estructura y pocos límites entendidos. La diferencia entre Kant y Rousseau es entonces que en el uno queremos completamente tener el control absoluto y en el otro, por el contrario, cedemos el control absoluto al niño o al estudiante. Y entonces encontramos que lo que queremos es poder sembrar la semilla del aprendizaje en un campo abierto, pero eso trae una consecuencia y es que la semilla puede doblarse, puede no crecer con fuerza, la puede comer un pajarito. Y entonces, ejemplificando otra vez cómo se ve eso en el aula, encontramos pues que en la primera infancia es ese momento en el que dejamos que el niño juegue con el barro, se lo coma, explore, pero que se coma todo el barro y yo nunca lo interrumpo. Y ya en la edad escolar, entonces encuentro que motivo al niño a aprender observando fenómenos naturales, pero tampoco lo coordino a que logre memorizar elementos. Entonces el adolescente tendría una libertad y una autonomía de decidir proyectos personales. Y entonces, volviendo al tema de la neurodiversidad, encontraríamos que pues esta chica que está aleteando, pues encuentra un espacio sin control y puede incluso alterar sus conductas porque está en su entorno. Algunos han conocido profesores que estén en este lugar de la disciplina que es ampliamente permisiva. Me imagino que al igual que los profes autoritaristas, también hay muchos profes que se ubican en este lugar. Y entonces, si nos pensamos que es mejor exceso de disciplina, exceso de control o exceso de amor y exceso de permisividad,
pues encontraremos votos a favor de cada elemento. Pero entonces aquí tenemos un nuevo salto en el viaje de la disciplina en el que encontramos que se empiezan a trasladar a puntos medios. Entonces por aquí tenemos esta señora que es María Montessori, que nos habla de dar un paso más. Nos dice que la disciplina no es castigo, sino autorregulación. Entonces, lo que ella propone es que necesitamos crear ambientes estructurados. Y cuando los niños están en un ambiente estructurado, con unas reglas claras y un entorno ordenado, pueden autorregularse. Eh, Vamos a ver cómo lo vemos entonces ejemplificado. Voy a responder una pregunta de Julie. Sí, esto aporta para la educación al adulto mayor. No en un grupo etario específico podemos tener un tipo de disciplina específica y no. Entonces sí aplica para la educación para el adulto mayor. Entonces, volviendo a esta postura de la estructura, encontramos que vamos a ver la educación como un jardín en un invernadero bien diseñado, donde cada planta tiene un espacio y un lugar y un acercamiento diferente al sol, al agua y unas condiciones para crecer. Y entonces la disciplina no surge por un control externo, sino que surge por orden natural. Entonces, en la primera infancia, vamos a ver que en estos escenarios los estantes están a la altura, los materiales son al alcance de los niños para que los pueda escoger. En la edad escolar, pues tienen unas rutinas claras que van a favorecer la autonomía. Para el adolescente se plantean proyectos que vinculan a la comunidad. En la neurodiversidad se benefician de las rutinas claras. En el caso de los adultos mayores, que una profe está por allí para que no la podamos incluir, pues en este lugar vamos a empezar a establecer estructuras de cómo favorecer la autonomía en la medida de la posibilidad del otro con una estructura clara. ¿Conocen ustedes docentes que sigan, aún está claro y presente ese método específico que es el método Montessori, con muchas variaciones ya, pero aún mantiene muchísima fuerza? ¿Conocen ustedes docentes o alguno es docente que trabaje desde este lugar? Y por acá tenemos a este señor barbudito, que es Paulo Freire, que nos propone algo diferente. Nos dice que la disciplina no es un castigo ni tampoco es libertad, sino que es conciencia crítica construida en conjunto. Entonces él hablaba de que pasar de una educación como la que estaba en este momento en la sociedad que se denominaba bancaria, donde el maestro simplemente abría el cerebro y ¡chuc! Metía el conocimiento en la tabula rasa del niño, pues era necesario pasar a una educación dialógica donde el aula fuera una comunidad de aprendizaje. ¿Y que era eso? La creación de la comunidad y la participación activa del estudiante, lo que iba a generar estrategias de disciplina, porque la disciplina se iba a centrar en la cooperación y el diálogo conjunto, en el sentido de que yo me siento parte de este grupo, entonces como me siento parte, me vinculo desde ese lugar. Y entonces vamos a traerlo a la práctica. Entonces, en la primera infancia, nos apostaríamos para construir con los niños reglas muy simples por medio, por ejemplo, de pictogramas. Con los niños de edad escolar crearíamos acuerdos colectivos en lugar de establecer unas reglas impuestas. Estableceríamos debates, normas escolares y cómo podríamos transformarlas en el acuerdo. Con los niños con condiciones de discapacidad, pues entonces buscaríamos, hola, algo falla. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Ah, qué bueno, es que me titiló la pantalla y dije, oh, por Dios, me dejaron de ver. Bueno, entonces, ay, sí o no, ¿no ven mi pantalla? Ah, ok. Ah, me fui yo, se fue mi cámara. Eso fue lo que vi que, cámara, ¿estás bien? Cámara, voy a continuar porque
Ah, ya vi qué pasó, se desconectó. Bueno, entonces, en el caso de la neurodiversidad, allí, ubicándonos desde Freire, encontramos que lo que vamos a hacer es buscar las estrategias para hacer al otro comprender los acuerdos y poderlo vincular a los acuerdos que se están construyendo. Y con los adultos mayores también funciona desde ese mismo lugar. Vamos a crear acuerdos colectivos en lugar de reglas de funcionamiento impuestas. Ahora los invito a que reflexionen sobre su práctica docente y piensen, oh, voy a cambiar de diapositiva. ¿Vieron mi diapositiva nueva de los cuatro señores junticos? Ok, perfecto. Ok, entonces les estaba diciendo que vamos a reflexionar sobre su práctica docente y que encontremos que a pesar de que hayan unos marcadores claros en ese tránsito de la disciplina, hay aspectos que se pueden incorporar de diferentes lugares. Entonces, la disciplina ha evolucionado históricamente y esas transformaciones reflejan la concepción que a través del tiempo ha tenido la historia del niño. Entonces, la obediencia antes era obligatoria y el castigo era la herramienta central. Y en esos modelos, pues el niño se sancionaba y la relación con el docente era jerárquica. Pero con el tiempo hemos obtenido otras nuevas pedagogías en las que se prioriza el respeto por el ritmo de la educación del estudiante, la autonomía y la participación en la toma de decisiones. Aquí la disciplina pues se entiende como una guía y una enseñanza y no como un control externo. Si reflexionamos sobre todo esto, podemos ver que la evolución histórica nos enseña un principio central y es que la disciplina no es simplemente un control ni un castigo, sino que es un proceso de enseñanza. Y aquí en este lugar es que se va entonces a ubicar también la disciplina positiva, que no se pensó como una pedagogía direccionada específicamente a la educación, pero que sí entra a generar aportes importantes para el trabajo con el estudiante. Y entonces ya vamos a transitar a otro lugar más parado en la psicología y es cómo la disciplina positiva viene a tomar elementos de la educación y de la psicología para crear su propuesta. Entonces, por aquí comenzamos con este señor que se llama Alfred Adler, que fue el fundador de la psicología individual. Y él lo que nos enseñó es que cada comportamiento tiene un propósito, incluso aquellos comportamientos que son problemáticos. Entonces, Adler, por allá en 1950 y tanto, nos decía que los seres humanos lo que están es motivados por la necesidad de pertenecer y de sentirse significativos en su entorno social. Y eso aplica para cualquier grupo de edad. Entonces, esto significa que cuando un niño interrumpe, desobedece, no hace silencio, se para, evita ciertas actividades, no está actuando de manera arbitraria o caprichosa, sino que está buscando cumplir una meta que generalmente está relacionada con una necesidad propia. Y aquí viene a regalarnos un elemento muy importante para todos los docentes y es que destaca la influencia del entorno familiar y social en ese papel de la educación y de cómo me acerco a la disciplina. Entonces, ¿cuál es el lugar que ocupo dentro de la familia? ¿Cuál es la relación que tengo con mis hermanos, con mis padres? Y cómo la forma en la que educamos y la forma en la que interactuamos va a moldear cómo busco pertenecer y ser valorado y cuáles serán las necesidades de interacción que tengo. Entonces, un ejemplo práctico de esto es, ay, un ejemplo, ¿me ven? Qué pena. No. Un ejemplo práctico de esto es que en la primera infancia, el niño que lanza un juguete no lo lanza porque quiera lanzar el juguete, sino porque está buscando una estrategia, por ejemplo, podría ser de atención, y la estrategia positiva allí sería ofrecer una interacción estructurada y afectuosa
para o resolver esa necesidad o generar la estrategia para que él tolere que no se va a poder resolver su necesidad en este momento. Y voy a responder una pregunta de Nimia que me dice que entonces, ¿cómo se educa? Y entonces la respuesta es, hay diferentes técnicas y estrategias y justamente una de ellas es la que se va a explicar en el largo de este curso. Entonces, volviendo a los ejemplos de Adler ya puestos en práctica, tenemos que, ay, ¿no ven mi pantalla tampoco? Hay alguien que me confirme si ven mi pantalla porque me están diciendo, bueno, sí se ve. Si es que creo que tengo un problema con mi cámara, pero si en este momento la vuelvo a conectar, puede morir todo. Entonces prefiero que no muera todo. Entonces, en la infancia encontramos que cuando el alumno interrumpe la clase, podría estar buscando un reconocimiento propio de sus pares, de su docente, y que la estrategia allí sería poder redirigirlo a reconocer sus esfuerzos de ser reconocido de manera constructiva o diferente. En la adolescencia es muy común que los adolescentes eviten hacer las tareas porque hay una sensación de sentirse incapaz de cumplir las expectativas. Ya veremos por qué a nivel cerebral pasa eso. Y entonces lo que hay que hacer allí es cómo aportar desde el rol del docente ofreciendo apoyo y reforzando logros parciales. No es por flojera, ocurren elementos biológicos que hacen que ocurra algo que se llama la poda neural y entonces que todas las neuronas que están en el cerebro y que estaban alumbrando como un árbol de Navidad se desorganicen y empiecen a conectarse y eso, requiere un montón de energía. Entonces uno sí ve que que toda esa intención de trabajar disminuye, pero realmente no es por flojera, es parte de su proceso. Sí, seguimos en la diapositiva de Adler. Y entonces, si vamos al adulto mayor y cómo se educa, encontramos lo mismo. Normalmente hay necesidad de buscar atención y sobre todo de buscar autonomía y entonces se dispersa fácilmente de la actividad si no hay una condición biológica que aporte a que no haga estrategia de permanencia. Y allí la estrategia sería ofrecer una interacción estructurada y afectuosa para que se sienta parte de. En el caso de la neurodiversidad, pues encontraremos que lo que el niño y el adolescente está intentando normalmente resolver es mantener el control sobre su ambiente. Cuando no tiene control sobre su ambiente, se desregula y entonces allí la estrategia sería poder utilizar apoyos y tiempos estructurados según la neurodivergencia específica pues que tenga esta persona. Y entonces luego tenemos este otro señor que llega a aportarle otro granito de arena al asunto, que es el señor Rudolf Dreikurs. Este señor era discípulo de Adler, del que acabamos de ver, y profundizó en la dimensión social de la conducta. Eso es lo que decía, que todo comportamiento surge por necesidad de aceptación social y que el mal comportamiento era un intento de satisfacer esa necesidad. Y entonces él propone 4 motivaciones sociales comunes en todas las personas. La primera era de atención, que era cuando el estudiante buscaba reconocimiento constante, y aquí están estos estudiantes disruptivos que necesitan que uno todo el tiempo les esté llamando la atención. También nos dice que a veces la motivación es poder y control. ¿Y qué sucede cuando el estudiante se siente inferior o incapaz y lo que busca entonces es intentar demostrar que tiene el control? También otra motivación sería la venganza, no en el sentido de que quiero lastimar al otro, sino que ha percibido que ha sido injustamente tratado. Entonces esa sensación de injusticia lo que va a hacer es actuar para equilibrar la situación. Y otra razón en la que se justifican o se explican los comportamientos disruptivos sería la evitación o la impotencia, que es cuando el estudiante
ha renunciado a pertenecer o a tener éxito y muestra completa indiferencia o retiro. Entonces, pasa, por ejemplo, cuando es que yo soy negado para los números y por más que usted busque las mil estrategias para establecer otra forma de que aprenda ese concepto de y aquí hay muchísimos adolescentes que en este grupo de vida, en este grupo etario, pues se caracterizan porque además se frustran muy rápidamente. Entonces, pues todo el tiempo están intentando evitar. Entonces, la clave de Dreyfus es corregir enseñando, pero no castigando. ¿Y cómo se logra eso? Mediante algo que él determina consecuencias lógicas y consecuencias naturales que le van a mostrar al estudiante el efecto de sus acciones y cómo integrarse de manera positiva al grupo. Por ejemplo, si un niño tira los juguetes de sus compañeros, la consecuencia natural puede ser recogerlos con ayuda de todos, pero la consecuencia lógica es además generar un espacio de reflexión sobre cómo mejorar la convivencia. Entonces, en ejemplos prácticos, en la primera infancia, pues tendríamos que reforzar esos intentos de cooperación para satisfacer la necesidad de atención. En la infancia usaríamos puntualmente consecuencias lógicas para enseñar responsabilidad y pertenencia. Y en la adolescencia, pues vamos a mediar la guía de resolución de conflictos de una manera en la que el joven logre sentirse parte de esa estrategia de resolución de conflictos. Y en la neurodiversidad y en la adultez mayor lo que se busca es adaptar estrategias según las capacidades del otro, asegurándose que pueda sentirse partícipe del grupo. Entonces, allí la invitación sería a pensarnos cuando esos comportamientos disruptivos ocurren en el aula, ¿cuál será de estas motivaciones sociales que podría estar detrás? Por aquí encuentro a Julio, que me dice que imagínense que en una clase de computación el estudiante se dirige a los juegos y luego dice que se pliega en varios, se niega a volver al trabajo, ¿qué solución puede haber? Y entonces allí lo que encontramos es que en lugar de pensarnos desde la conducta, vamos a buscar cuál es el propósito desde Dreyfus para que eso ocurra. ¿Qué será que pasa en esa mente? Entonces, allí encontramos que si la idea es buscar llamar la atención del grupo para sentirse parte de, eso es justo lo que pasa cuando yo cuestiono la instrucción dada y me dirijo a los juegos. Y entonces incluso lo decía, y me sigue contagiando al resto. Entonces allí la necesidad de esta persona que hay detrás es de atención. Entonces cuando yo empiezo a generar ruido hacia esa atención, lo que hago es reforzar su necesidad, es que esto que está haciendo satisface su necesidad de atención. Porque en efecto le estoy haciendo lo que necesita. Que le llame la atención. Ay, pero ¿y entonces qué hago si él está jugando y entonces me va a contagiar a los demás? Mire, por acá me dieron una solución buenísima, le apago la computadora. Entonces allí es buscar que si su necesidad es atención, pues entonces vamos a buscar otra estrategia para generar atención. Ya más adelante como que vamos a tener un ejercicio de muchas estrategias. Pero entonces cuando yo como docente ya no me pienso el comportamiento disruptivo como esto tan terrible que me está haciendo el estudiante a mí, sino porque es que eso además tiene una explicación, voy a tener desde ni siquiera otra estrategia, otra energía para intentar darle solución a esta solución. Y entonces hacíamos un poco este ejercicio y aquí están las necesidades que dicen estos psicólogos que tienen los estudiantes.
No sé si así como tomamos ese ejemplo, alguien quiere contarnos de una situación en el aula y la intentamos ubicar en por qué este estudiante está haciendo esto. Le damos la vuelta para buscar la necesidad oculta que tiene este estudiante para hacer esa conducta. Entonces, por acá nos dicen que tiene un adolescente que interrumpe constantemente la clase y que se hace el gracioso, y entonces que si la solución es aplicar el método de ignorar ese comportamiento. Entonces, primero, en lugar de pensar esta situación, pensemos cuál es la necesidad. ¿Será pertenecer, sentirse importante, una necesidad de poder y control, de venganza, de evitación o impotencia? Entonces, las conductas disruptivas tienen un propósito social y este adolescente puede estar buscando atención, por ejemplo, puede estar buscando venganza porque siente injusto que no le pongan atención. Puede estar buscando incluso evitar una situación porque no se siente cómodo en el salón. Entonces, allí ignorar no es ni castigar ni premiar, sino que, por ejemplo, puede dejar de reforzar la conducta que cumple con un objetivo social negativo. Allí, ¿qué sería un error desde esta mirada? Ignorar todo el tiempo sin ofrecer alternativas. Por ejemplo, ignorar a la persona en sí. Entonces, lo que habría que hacer es reorientar y reemplazar el comportamiento por otra forma aceptable de cumplir esa necesidad de atención, de sentido de pertenencia y de autonomía que nos está mostrando este estudiante con esta conducta disruptiva. Entonces, por ejemplo, si hace un chiste para interrumpir, yo no me río ni le respondo el comentario, mantengo el contacto visual y entonces continúo con el ejercicio dando un rol significativo a esta persona que está buscando atención. Y ya luego, al final de la clase, generamos un espacio de intercambio para que nos cuente el chiste, para que lo cuente al final de la actividad. Entonces, ya vimos con Adler y con Dreykus que la conducta nunca es aleatoria, que siempre tenemos un mensaje para dar. Y entonces, ahora les voy a proponer mirar algunos ejemplos concretos de lo que solemos llamar conductas inadecuadas y vamos a intentar buscar ese mensaje oculto, ¿cierto? Entonces, reinterpretar la conducta no significa justificar todo lo que el estudiante hace. No significa hacerle fiestas, ni significa permitir todo lo que el estudiante quiera, pero entender que eso ocurre por alguna razón nos permite darnos cuenta que hay formas de responder diferentes. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un niño de 4 años que corre por el salón, interrumpe a la profesora, toca todo, se mete debajo de la mesa cuando estoy intentando que trabaje en mesa, pues entonces yo aquí veo una conducta que es, vamos a llamarla falta de límites, desorden. ¿Cuál sería el mensaje oculto que trae esa conducta? Las profes de primera infancia que lo han vivido, ¿cuál creen que es el mensaje de esa conducta? Dice que casi siempre la necesidad de atención. Por aquí también hay otro voto por atención. Y en efecto, el mensaje oculto es quiero explorar, necesito ser visto. Pueden haber otros mensajes ocultos de orden conductuales y de orden psíquico, como por ejemplo, no entendí, como por ejemplo, no me siento cómodo. Y entonces, la estrategia aquí sería anticipar la necesidad de movimiento con pequeñas tareas de colaboración. Entonces,
¿Qué podemos hacer antes de sentarnos a hacer un trabajo en mesa? Pues entonces siempre que yo vaya a hacer un trabajo en mesa, antes activo al niño para que saque toda su energía y entonces lo pongo, por ejemplo, a saltar. Y después vamos a repartir los materiales saltando, vamos a traerlos de la maleta, moviéndonos como pingüinos. Y luego, después de que puedo crearle esa sensación al niño, vamos a modelar la calma y a usar el contacto visual y la rutina predecible para explicar la actividad. Aquí me dice que un niño no tiene idea de que es una venganza. No, no es venganza en el concepto como tal de hacer algo para lastimar al otro, sino que este autor, que además también por la época y los años en lo que lo escribió, lo plantea como esa sensación de injusticia, que no está referida a que sea una injusticia literal y franca, sino es la sensación de que, por ejemplo, para mí es injusto que yo no pueda saltar en este momento. Y entonces, volviendo a buscar este mensaje oculto de la conducta, imagínense que yo tengo un niño que está en cuarto de primaria que constantemente interrumpe a sus compañeros. Voy a responder la pregunta a María Alejandra porque es del ejercicio anterior. No, no es una pausa activa. La pausa activa normalmente lo que hace es generar bloques de actividades, pero cuando yo busco la activación para poder responder a la necesidad del niño, lo que hago es que lo hago ser visto. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un niño que está todo el tiempo debajo de la mesa, no sé qué, se sube, se baja y hace desorden total, entonces no es que yo vaya a ciclar las actividades entre una actividad en mesa y una actividad de pausa activa, no, eso en efecto tendríamos que hacerlo, pero para dar manejo a su conducta, yo voy a responder a su necesidad de moverse porque es un niño que tiene, bueno, aquí ya me estoy metiendo con la sesión con otro tipo de formación, y es que es un niño que tiene una inteligencia más kinestésica y que necesita moverse. Y entonces ahora estábamos en el niño, que ya está más grandecito, este está en cuarto de primaria, y su conducta es que dice chistes todo el tiempo cuando no debe. Entonces uno que ve allí, pues falta de respeto, es una interrupción, esa es su conducta observable. Pero ¿cuál será el mensaje oculto? Yo diría que es una búsqueda de reconocimiento. Y entonces, ¿será que a este chico también lo puedo poner a saltar como canguro a buscar los materiales? Pues probablemente no. Pero entonces vamos a empezar a establecer roles visibles para él en el que pueda estimular su refuerzo de estoy siendo visto por el otro y le ofrezco tiempos de escucha. Entonces, ahorita les decía, bueno, pues yo no en ese momento no le hago caso a su chiste, lo miro y le digo, al final de la clase puedes contar el chiste. Y en los últimos 5 minutos les abro el espacio para que cuenten sus chistes. Pero entonces ya no nos quedemos en los niños. Imagínense que yo tengo un joven y este ignora todas las tareas y usted intenta acercarse a él y él no le importa absolutamente nada lo que usted le diga para intentar que colabore, le importa. Y entonces, ¿cuál es su conducta visible? Pues unos dirían que es rebelde, otros dirían que no es comprometido. Y entonces, si yo me pienso cuál es el mensaje oculto, yo diría que es probablemente una necesidad de autonomía o una búsqueda de poder. Entonces allí está lo que el autor nos decía que era la necesidad de venganza. Entonces aclarando el término, no es porque él se quiera vengar de uno como docente, es que él siente que lo que está pasando es injusto. Entonces como él siente que es injusto, lo que hace es reaccionar ante eso, lo ignora. Entonces allí habría que aprender a darle la voz a ese estudiante y es generar estrategias para negociar acuerdos, para negociar tareas, para negociar opciones limitadas.
porque en esa búsqueda de autonomía que hace parte de la adolescencia y de la juventud, entonces usted todo lo que usted le proponga le va a parecer completamente mal. Por ejemplo, en los adultos mayores, normalmente la conducta disruptiva se asocia al silencio o a la no participación. ¿Cuál sería ese mensaje oculto? Entonces, ese mensaje oculto, por aquí dicen que es reconocer, que está buscando aprobación. Entonces, si nos venimos aquí, podría ser que fuese un mensaje de evitación. Él renunció a tener éxito. Se sintió tan frustrado que renunció. O por el contrario, puede ser una necesidad de poder. Esto nos pasa con los adultos mayores, sobre todo cuando ellos son muy mayores y ven al profe muy joven. Entonces, se sienten inferiores y lo que hacen es intentar demostrar que tienen el control. Rosa nos decía que es que están como enojados con la vida. O sea, esa frase de estar enojados con la vida responde a una necesidad de venganza, que es esa sensación de injusticia. Entonces, lo que vemos como problema y como una conducta que genera un momento incómodo y un malestar en el aula, pues es la punta del iceberg. Pero si cambiamos el lente, lo que nos vamos a empezar a preguntar es no cómo controlo este problema, sino un paso anterior y es qué me está comunicando este problema. Aquí me hablan de una situación que sucedió y es que dice que se llamó a un padre de familia para saber por qué su hijo era agresivo con sus compañeros y el papá agrede a la profe y le fractura una piedra, la Santa Bárbara bendita. Por eso a uno ya le da temor de enfrentar los problemas. Y claro, en efecto, hay allí un elemento contextual muy clave y es cómo la forma, que era lo que les decíamos ahora, entonces, cómo la forma de relacionarnos con la disciplina va a entrar a incidir en cómo yo recibo la disciplina del otro. Entonces, aquí habría un elemento claro y es que la conducta violenta en la que yo me lastimo a mí mismo o lastimo a los otros, no es comparable con la conducta desafiante. Y allí entonces lo que va a primar es la necesidad de protección que es completamente legítima. Allí habría entonces que revisar cuáles son los protocolos institucionales, porque esto ya no es una conducta disruptiva, sino que es una conducta que necesita acompañarse desde otro lugar, porque allí habría que priorizar la seguridad física y emocional, no solo del docente, sino de sus compañeros, sino de sus pares, y generar pues toda una ruta para prevenir situaciones similares profundas. Y es un punto importante porque es una situación que es cada vez más recurrente en las instituciones educativas. Allí es comprender que el acompañamiento respetuoso no significa tolerar la violencia. Y el rol como docente o como profesional de la educación requiere diferenciar la conducta infantil de la conducta violenta. Independientemente de que esta situación también responde a un mensaje oculto, pues el protocolo de intervención es diferente. Y entonces, con quisiera preguntarles si ya antes de adentrarnos específicamente a lo que es la disciplina positiva, ¿hay alguna duda sobre esas bases que fundamentaron esta estrategia o sobre lo que hemos visto hasta el momento? El mensaje oculto está en el reconocimiento. Dicen por acá. Dice que aquí los docentes no podemos llamar a los representantes porque son ellos quienes les enseñan esas conductas a sus hijos y son peores que los infantes. Sí, es una situación que realmente lo que nos muestra es la falta de gestión emocional
de ese adulto y no solo nos cuestiona la estrategia de comunicación, sino que también refleja la frustración pues, de las personas que trabajamos en la educación por la conducta de los adultos. ¿Y allí qué? ¿Y allí qué hacemos? Pues trabajamos con lo que podemos trabajar, que es con el niño. Yo no puedo cambiar la conducta del padre, primero porque no es mi objetivo en el proceso de educación, y segundo porque es que eso ya no hace parte del contexto educativo, sino de cómo esta persona ha normalizado, por ejemplo, la violencia. Entonces, ¿qué hago yo con el niño? Pues redirijo el enfoque sin emitir juicios sobre su familia, pero también generando pequeñas estrategias y microacciones para enseñar habilidades socioemocionales a los niños y o a los adolescentes y a las otras personas que estudian con él, pues también tengo que fortalecerles sus habilidades socioemocionales, sobre todo para que puedan usar su voz y detener estrategias de violencia antes de que ocurran con ello. Entonces, por aquí nos dan unas estrategias que los hace más participativos en clase y cuando les apoya sus necesidades le da un poco de amor, dice que hay que hacer un cambio de pensamiento hacia este tipo de disciplina no es fácil, aún tengo mis reservas y en efecto hacer un cambio de pensamiento hacia este tipo de disciplina no es fácil, no es sencillo sobre todo porque no vemos resultados inmediatos. Cuando nosotros nos pensamos un modelo autoritario de disciplina, por ejemplo, pareciera ser que da resultados más rápido. Pero pareciera ser que el contexto normalmente nos está presentando unas condiciones hostiles en las que las personas aprenden disciplina de ese modo. Entonces, hay una resistencia primero natural de nuestro cerebro a seguir en lo que ha funcionado y a seguir en lo conocido. La disciplina tradicional activa esta de patrones de control, consecuencia inmediata, funciona, pero en cambio la disciplina positiva, que también funciona, no pide obediencia inmediata. Lo que pide es un acompañamiento y un enfoque a las habilidades. ¿Qué habría que hacer? No intentar cambiar el mundo por vez, sino empezar a gestionar pequeñas microprácticas y empezar a aplicar un principio a la vez. Primero porque uno como docente, pues saber un poquito de la teoría de la disciplina positiva o escuchar a Natalia explicando por qué la conducta está o leerse las estrategias y ya, pues no sucede de la noche a la mañana. Entonces, empezar por microprácticas van a hacer que yo encuentre cómo esas microprácticas se devuelven. Y segundas, pues porque para mi grupo de estudiantes, que yo hoy tenga una estrategia y mañana de la nada soy completamente diferente, pues también va a entrar en un shock en el que tampoco van a recibir estas estrategias. Allí lo que tenemos que empezar es a generar microprácticas que empiecen a cambiar ese ambiente en el que la obediencia inmediata es lo que condiciona el control, a que yo empiece poco a poco a soltar el control de la disciplina sin soltar la firmeza. Entonces, acá me preguntan que si creo yo que desde una escuela de padres se puede trabajar para lograr observar de dónde vienen tantos casos o conductas inadecuadas en los estudiantes. Bueno, normalmente en las escuelas de padres no se trabaja específicamente de dónde se vienen las conductas inadecuadas de los estudiantes porque cada conducta pues tendrá su lugar diferente en la familia, en la sociedad. Lo que sí se trabaja es fortalecer esas habilidades sociales en los padres para que ellos también empiecen a agenciar microacciones y empiecen a adentrarse a otras estrategias de disciplina. Para que dicen cambiar el mundo no es fácil, no, no es fácil. Siempre es importante tener en cuenta la ayuda personalizada. Sí, no es fácil cambiar el mundo, pero a veces queremos cambiar el mundo de golpe y le quitamos el valor a los pequeños pasos que se hacen para ir cambiando el mundo poco a poco. Entonces por acá dice,
pareciera que si no le hablas fuerte o no entiende, no entiende. Entonces la típica frase, la letra con sangre entra. Bueno, eso que mencionas pues hace parte de esas creencias tradicionales de que esa es la única manera de aprender. Desde la disciplina positiva, el aprendizaje y la conducta positiva surgen de la conexión. Y la conexión es lo que no se crea de un momento a otro. Si ustedes van por la calle y están al frente de un policía, ustedes no sienten ningún afecto por él. Pero si él les dice que se detengan, ustedes se detienen, en el mejor de los casos, por la autoridad que él representa. Pero si usted está a las 3 de la mañana y no hay y no está el policía allí en ese lugar, pues usted se pasa a la calle sin problema. Pero en cambio, si su mamá, con la que usted ha creado un vínculo, le dice, llévese un saco porque se moja, usted se lleva el saco, así sea regañadientes. Incluso cuando su mamá no está y usted va a salir, usted dice, ay, el saco. Y se lleva el saco. Entonces, ese conectar con el otro, ese crear un vínculo con el otro, es una nueva forma de generar disciplina, pero para que sea efectiva, pues yo necesito conectar con el otro. Allí entonces también parte de pensarnos qué docente quiero ser. El que cuando en muchos años le pregunten a este adolescente, a este niño o a esta persona cuál era su docente favorito, diga, no, era Natalia porque ella era muy disciplinada y porque me decía muy duro las cosas, o que me recuerde porque era una persona con la que conectaba. Y entonces allí en ese lugar del conectar con el otro, está la disciplina positiva. Entonces, Jane Nelson, que es esta señora que está aquí, por allá en los años 80, tradujo todo eso de la psicología a un enfoque más práctico para las familias y para los educadores. Y ella nos recuerda que disciplina no es sinónimo de castigar. Ella tiene una frase clave que es amable y firme siempre al tiempo. Y tiene unos criterios que son 5 y que van a regir toda la mirada de la disciplina positiva. El primero es el respeto mutuo. Entonces aquí nos dice que la amabilidad sin firmeza es permisividad, pero que la firmeza sin amabilidad es autoritarismo. Es que para tratarnos desde el respeto mutuo, necesitamos generar una conexión antes que una corrección. Entonces él nos va a decir que si quisiéramos mirarlo, ese joven que llega tarde todos los días a clase, pues desde la mirada autoritarista, yo lo ignoro completamente o lo sanciono, pero que desde la disciplina positiva, lo que voy a hacer es entrar a validar su situación, acercarme a saber por qué es que llega tarde siempre, le tocó una fila muy larga en el break, pero aún así sostengo el límite. Necesitamos entonces acuerdos para que llegues a tiempo. Es decir, yo tengo un chiquito de primera infancia que me interrumpe y me interrumpe y me interrumpe. Yo necesito conectar con él. Y entonces lo miro a los ojos y le digo, Pepito, espera que termine, mira, te voy a poner la mano aquí. O cuando yo te entregue esta tijera, bueno, no le voy a entregar una tijera, este lapicero es el momento en el que hables, pero le logro mantener el límite al mismo tiempo que busco conectar con él. Entonces, si yo tengo estos jóvenes que tienen más celular que cuaderno, entonces aquí yo me pregunto cuál es la función del celular. Entonces, en un lugar del autoritarismo, pues le quito el celular y los recojo todos en una caja, pero eso va a frenar la conducta de un día. El hábito de organizar el tiempo y poner atención no lo va a generar. Entonces, allí lo que yo haría con este joven
es conectar. Cuéntame qué es lo que te gusta hacer en el celular. ¿Estás hablando con tus compañeros? ¿Estás viendo la serie de no sé qué? Y entonces cuando yo conecto con él, busco construir con él una estrategia de corrección. Que entonces no basta que la persona obedezca, sino que además esperaríamos poder enseñarle habilidades para la vida. Queremos que aprenda de respeto, de empatía, de colaboración. Y entonces luego nos dice que otro elemento clave en la disciplina positiva es desarrollar autonomía y capacidad. La disciplina positiva no busca que el estudiante dependa de mí como maestro y que yo soy el sábelo todo del lugar, sino que desarrolla autogestión. Entonces, ese joven que no me entrega tareas, si no he cambiado de diapositiva aún, porque estamos hablando de esa filosofía de Janet. Ese joven que no me entrega tareas, entonces en vez de hacerla por él o castigarlo, ¿se acuerdan de las microacciones? Bueno, ¿cuál es la microacción para que entregues la tarea? Y entonces nos encontramos con que hay unos mitos muy comunes que también he leído yo en este chat frente a qué es eso de castigar, de educar sin castigos y sin premios. Y entonces encontramos que hay un mito muy grande que yo creo que es el que más daño le hace a la disciplina positiva y es pensar que en la disciplina positiva no hay normas y que si yo no castigo, soy permisivo y debo permitir que cualquier situación ocurra. Entonces, así como para cualquier acción hay una consecuencia, de manera lógica y coherente, la firmeza es necesaria para educar, pero la firmeza no significa golpear, la firmeza no significa castigar, la firmeza no significa gritar. Lo que indica la firmeza desde esta mirada es la generación y construcción de límites. Y nos dice, yo puedo sostener una norma sin dañar la relación que tengo. Entonces, si yo tengo el niño con TEA que golpea y tira las fichas, en lugar de decirle castigo, se quedó sin recreo, entonces lo ayudo a detener sus manos y le digo, cuando estés listo, recogemos las fichas. Mantengo la conexión, pero no cedo ante el límite. Y entonces si yo tengo a ese adolescente que no, para nada, no entrega la tarea, entonces yo lo escucho, busco cuáles fueron las barreras que aparecieron, negocio una entrega tardía, negocio que pueda hacer el parcial después, pero no es opcional no entregar la tarea. Probablemente tendrás incluso una nota más baja, pero no cedo ante el límite de entregar la tarea. Y entonces a esa chiquilla Filomena que habla sin esperar el turno, pues entonces yo detengo la actividad un momento y le digo, necesitamos turnos para escucharnos. Te anoto en la lista el segundo mito, que es así enorme frente a la disciplina positiva, es que los premios son sinónimo de motivación. Esto también muy basado en, por ejemplo, en la economía de fichas, en las que yo le entrego al niño estrellas a cambio de que se porte bien. Y la realidad es que los premios fomentan el control externo, pero apagan la motivación. ¿Y cuál es el problema? Que usted cuando era niño le puso los stickers y él se llenó de emoción porque su nube se llenó de estrellas. Pero cuando es adolescente y ese control externo ya no suena tan interesante, pues no le va a generar motivación. Entonces, en lugar de esa tabla de stickers por hacer la actividad, pues qué tal si yo promuevo su motivación
¿Y qué tal si los ayudo a elegir las lecturas y que cada día uno elija una lectura diferente? Y hacemos un espacio de discusión sobre cuál fue la parte favorita de cada cuento. Entonces, en lugar de yo decirles a los adolescentes que les voy a regalar un punto por silencio para que se queden callados, acuerdo trabajar con pausas porque entiendo que en su etapa de la vida se saturan y se cansan más rápido y que uno dice, qué adolescente tan flojo. Y esta misma situación aplica para las personas de la tercera edad. Usted les tiene que dar puntos por participar porque entonces, si usted acuerda trabajos con pausas y roles rotativos entre ellos, no necesita la motivación. Perdón, no necesita los premios, sino la motivación. El tercer mito de esto, de educar sin gritos y sin violencia, es uno que hablábamos ahorita, que solo el miedo logra la obediencia. Me decían, pero es que por más que uno lo intente, no es sino hasta que yo pegue el grito que se callan. Y yo les decía, es que sí, en efecto, eso funciona. Pero entonces funciona porque el miedo moviliza, no regula. Entonces la obediencia bajo miedo desaparece cuando el control externo no está o desaparece cuando dejo de sentir miedo. Entonces cuando a mí ya me da igual que el profesor me grite o que el profesor me ponga cero, pues entonces el miedo no funciona. En el caso de la persona con Alzheimer, por ejemplo, funciona más que el otorgar premios, el generar estrategias de motivación. ¿Cómo logro yo hacer a esa persona parte de esa actividad? Y entonces aquí decía que el ganarse algo es una motivación y una forma de ir programando ese sentido de trabajo con retribución. Sí, el ganarse algo es una motivación, pero cuando yo pongo el ganarse algo como la única motivación para motivar el cambio en la conducta o para generar un comportamiento deseado, en el momento en que ese premio ya no es tan atractivo para el otro, pues deja de ser efectiva la conducta. Y eso nos pasa sobre todo con los adolescentes y nos pasa sobre todo con los ancianos. Pues no me dé el postre, igual yo no lo quiero. ¿A mí qué me da que usted me ponga 2 en la nota? Pues la recupero. Entonces ya ese miedo no logra la obediencia. El otro mito que también es muy grande es que la disciplina positiva consciente, que mima, hace niños de cristal. Entonces lo que hace niños de cristal es que no exista norma. Pero si ustedes recuerdan lo que yo les dije hace un momentico, el primer principio de la disciplina positiva es el equilibrio entre amabilidad y firmeza. Entonces, la disciplina no debe ser permisiva, debe tener límites claros y consecuencias, pero también reparaciones. Entonces, si yo veo una pelea en el patio del colegio, no, no, pues, todo bien, sigan, nadie se murió, no, bueno. Eso no es disciplina positiva, es detener físicamente la situación y buscar reparación. ¿Cómo vamos a reparar el daño? Ah, mira, dañaste esta cartelera, vale, pues toca limpiarla, reorganizarla, rehacerla y ahora sí la consecuencia es acordemos una estrategia para el próximo recreo. ¿Hay algún otro mito que a ustedes les haga mucho ruido sobre esto de disciplinar sin gritos y sin castigos? Dice, ¿qué puedo hacer cuando la directora de grupo de mi hija cree que gritándole a los niños crea autoridad? Entonces ya habría que generar estrategias de diálogo para identificar cuál es su estrategia de manejo del aula y cómo, me imagino que eres padre, madre de familia, y cómo desde tu rol puedes promover otros espacios. Esta charla se puede ver nuevamente y analizar con más tranquilidad. Sí, señora, se puede ver nuevamente, les comparten las grabaciones
más adelante de las sesiones. Hay otro mito que allí no está y es que la disciplina positiva es solo para los niños chiquitos. Y la realidad es que funciona para todas las edades, incluso funciona en las relaciones adultas, porque la disciplina positiva lo que va a buscar es crear acuerdos con el otro y fortalecer su aprendizaje y su autonomía. Y para eso, pues no hay edad. Y entonces, ahora vamos a revisar, eso, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan que yo les decía? Vamos a mirar un microguión que funciona en 4 pasos y que busca generar conexión primero y corrección después. Se basa en la escucha activa. Y entonces es que cuando ocurre una situación o una conducta disruptiva, yo lo primero que hago es pausa del adulto. Entonces yo bajo el tono de mi voz, respiro, me acerco a la altura del estudiante, si es más chiquito que yo porque es un escolar o un niño de preescolar, bajo a su altura y no lo corrijo desde mi desborde, porque es que cómo se fue a meter debajo de la mesa. Y le digo, voy a bajar mi voz y acercarme para ayudarte. Físicamente bajo la voz y me acerco. Y entonces el paso 2 es validar la emoción que yo veo. Veo que estás muy frustrado porque estás tirando la ficha. Veo que no te y describes lo que estás viendo en el otro. Veo que no te sientes cómodo en el espacio porque estás contando chistes en lugar de poner atención. Veo que no quieres porque te parece muy difícil. Tiene sentido que te cueste ahora. Pero internamente hay algo muy importante y es que cuando tú estás creando ese vínculo, tú también te tensas. Entonces tú debes pensar qué te ayudaría a bajarle una rayita a la molestia que sientes de que el otro chiquito o que el otro adolescente esté haciendo chistes y bromas y no deje que la clase siga. Y entonces usted se acuerda que disciplina positiva no es solo conexión, sino que también es límite. Entonces usted recuerda el límite de manera clara y concreta. En el aula de tecnología no jugamos Minecraft. Voy a cerrarte el juego. Y usted coge el mouse y le da X al juego. Entonces mantiene el límite y entonces lo involucra a él en la solución. Usted tiene que dar su clase de tecnología y este adolescente solo quiere jugar a Minecraft. Entonces usted entiende que él quiere jugar Minecraft y que se siente muy frustrado. Estamos en el paso 1. Vamos al paso 2. Dice que se siente muy frustrado pues porque usted le quiere enseñar cosas como Excel. Y entonces usted le dice, vale, pero es que estamos en la clase de Excel y en este momento no vamos a jugar Minecraft. Y entonces lo involucra en la solución y le ofrece estrategias. ¿Qué crees que podamos hacer? ¿Prefieres que tomemos una pausa de 2 minutos y juegas Minecraft con todos tus compañeros al final de la clase o inserta otra estrategia? Que hagamos rondas de 20 minutos de la actividad y luego hacemos otra cosa, pero lo involucra en la solución. Eso ya luego en las estrategias de disciplina positiva se va a ver reflejado en que yo creo con el otro, y esto sobre todo es muy efectivo con adolescentes, las reglas del juego. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, vamos a hacer un ejemplo para los diferentes grupos de edad. Si yo tengo un chiquitín, me agacho a su altura, le digo, veo que estás enojado. Las manos pegan cuando el cuerpo está muy lleno de rabia. Tú querías golpear,
voy a detenerlas para que no te lastimes ni lastimes a tu compañero. ¿Quieres apretar esta pelota? ¿O soplamos como un dragón? Y cuando el niño se regule, le dice, y ahora vamos a guardar todas las piezas juntos y cambiemos de grupo de edad para hacer el guión. A esta chiquita de primaria. Ay, suena a que te frustró mucho ese problema y entonces no quieres hacer la tarea de matemáticas. Tiene sentido. Parece que es un poco complicado, pero en esta clase levantamos la mano antes de hablar. ¿Quieres que te anoten la lista para hablar cuando sea tu turno o nos sentamos a hablar en el break de la clase? Y entonces para Anderson, que dice que tiene un adolescente que es agresivo y punzante en sus palabras, usted se acerca a él y le dice, no me gusta cómo me hablas. Yo estoy aquí para enseñarte, no para pelear. En este espacio nos hablamos con respeto. ¿Quieres tomarte 2 minutos y vuelves? ¿O te quedas y repites lo que dices sin que suene como un ataque personal? Y luego activa lo de la escucha activa y se sienta a hablar con él. Y entonces con el anciano por allá que tenía Alzheimer, creo era la profe que tenía Alzheimer. Veo que el ruido te satura y que no te sientes cómodo con la actividad, pero aún no hemos terminado. ¿Quieres que nos hagamos en esa mesa que está más tranquila o quieres caminar por 3 minutos y vuelves a la actividad? Y si tengo un niño neurodiverso, normalmente TDAH, Pepito, veo que tu cuerpo necesita moverse, pero mientras explico, debes permanecer en tu zona. Y entonces yo me acuerdo que necesito darle opciones, pero como sus necesidades de opciones son de movimiento, entonces tomo 2 opciones. Lo encargo de repartir materiales o qué tal si le pongo una banda elástica en la silla para que se mueva. Y le digo, Pepito, yo te aviso la pausa cada 8 minutos para que hagas algo. Entonces los invito a que noten cómo cambia todo el ejercicio cuando conecto antes de corregir. No sé si alguien tiene un ejemplo e intenta hacer el plan en 4 pasos. Si quieren hablar, me pueden levantar la manito o me escriben por el chat y lo vamos haciendo con ese ejemplo. Dice, ¿y esas pausas para conectar solo con un alumno no dispersan a los demás? Cuando se te dispersa el grupo, haces exactamente lo mismo con el grupo. Veo que se dispersaron todos. Parece que yo estuviera hablando con Federico nos permitió dispersarnos un poco. Recoges el límite. Pero recuerden que estamos en la clase de biología y estamos haciendo el experimento. Les genero opciones. ¿Consideran que es momento de tomar una pausa activa de 2 minutos? ¿O esperamos a que termine la clase y salimos 2 minutos antes? ¿Cómo hacer escucha activa si el comportamiento disruptivo del adolescente ocurre en plena clase explicativa? La escucha activa la haces después. Primero, porque ningún adolescente, ni ningún niño, ni ningún adulto va a entrar a dialogar desde la razón y el diálogo cuando está en medio de una conducta disruptiva. Ya mañana vamos a ver por qué. Pero el resumen es pues porque está en modo amenaza. Entonces, en modo amenaza no va a razonar, sino que va a intentar defender su conducta. Entonces, lo que hacemos en ese momento es este, este tip de 4 pasos y luego creo el espacio de escucha activo. Dice a los niños autistas, hagamos el ejemplo con el niño autista. O sea, a los niños autistas les molesta el ruido.
Cuando di quinto grado tuve un aula con un niño autista y aprendí que a veces no sé, uno se frustra al no saber, pero indagué mucho y los resultados fueran excelentes. Entonces, volvamos al niño autista. Bueno, con el autismo en particular, ¿qué sucede? Que el autismo es una condición neurodiversa en la que normalmente hay que responder y hacer una adaptación para que pueda vincularse al espacio. También ocurre en el TDAH, por ejemplo. También ocurre en el trastorno positivo desafiante. Entonces, allí hay que hacer adaptaciones específicas y por eso existen los para esas situaciones. Pero bueno, ¿qué pasó con el niño autista que se desregula por el ruido? Ese era como el caso que ella nos ponía. Entonces, como es esperado que en la neurodiversidad, en específico el TEA, haya hipersensibilidad sensorial, entonces les molesten mucho los ruidos fuertes. Entonces eso es algo que ya yo dentro de mi PIA he de tener claro. Pero entonces, ¿yo qué hago? Respiro, bajo el tono de voz, me acerco al niño si es posible, porque dependiendo de las estereotipias del niño y de las situaciones del niño, no siempre va a ser posible acercarme y bajar a su altura. Y entonces lo anticipo y le digo, voy a acercarme y hablar bajito. Y entonces paso al segundo punto, que es la validación emocional. Y entonces le digo, veo que el ruido te está molestando mucho y quieres cubrirte los oídos. Si el niño nos habla, pues nos dará una devolución. Si usa pictogramas, podemos preguntarle cuál es su nivel de molestia. Y entonces establezco el límite. No podemos salir corriendo del aula, pero podemos usar tus auriculares o ir al rincón tranquilo. Una estrategia que es muy útil en las aulas cuando hay niños autistas y no solo cuando hay niños autistas, es crear un rincón de la calma que antes llamaban tiempo fuera, pero entonces aquí se utiliza de otra manera, se utiliza de manera positiva. Entonces no es el lugar a donde yo aíslo al niño porque se porta mal, sino que es el lugar en donde yo voy a motivar el cambio y la reflexión cuando el niño está muy saturado. Y eso aplica para el niño, para el adolescente, para el adulto y para el anciano. O sea, estoy tan saturado que en este momento ni siquiera yo me aguanto. Y pregúntese si a usted como persona, no, ni siquiera como docente, no le ha pasado. Entonces, este rincón de la calma lo que va a permitir es tener un lugar tranquilo. Pero volvamos al chico del ejemplo. Lo voy a involucrar en la situación, en la solución del problema. Entonces, si tiene adaptación para el lenguaje o pictogramas, pues entonces lo guío en la situación. ¿Quieres usar los auriculares? Sácalos de la mesa. ¿Quieres ir al rincón de la calma? Vamos y les tiro la mano. Y eso lo que va a hacer es permitir que el niño en un marco seguro deje la conducta disruptiva. Entonces, por acá, Alejandra nos hace todo un ejemplo. Dice que la clase de educación física ha terminado y la docente solicita a los estudiantes que la devuelvan, pero el estudiante Juan sigue jugando solo con la pelota, ignorando la situación. Y entonces ella nos propone la siguiente estrategia. La docente se calma, observa la situación sin recoger el balón y permite que el resto del grupo se organice para recoger los materiales y va y se le acerca a Juan y le dice con actitud tranquila que recoja el balón, me imagino. Entonces yo le diría, Juan, voy a ayudarte a recoger la pelota. Bueno, no sé qué edad tiene Juan, entonces no sé si ese era el tono que necesitaba Juan. Entonces luego nos dice Alejandra que va a validar a Juan y con una sonrisa le va a decir, veo que te estás divirtiendo mucho con la pelota, te gusta jugar, ¿verdad?
y reconoce el interés y sí, allí está estableciendo una conexión. Entonces también podríamos empezar a reorientar la solución. Y le diría algo así como, ¿cómo podemos guardar esa pelota y que sea súper divertido? ¿Cuántos rebotes le puedes dar hasta la caja? Pero establezco el límite. Entonces, la norma es que cuando el juego termina, devolvemos los materiales. Y luego ella nos dice que lo involucra en la solución. Y es que crea una estrategia. ¿Qué crees que podríamos hacer para que la próxima clase podamos jugar y al mismo tiempo disfrutar? ¿Qué debe llevar el rincón de la calma? Bueno, el Rincón de la Calma es una herramienta útil en diferentes técnicas pedagógicas. Lo vamos a ver como hacia la tercera sesión, que vamos a hablar específicamente de prácticas, pero lo que dice es que no es un lugar de aislamiento, sino es un espacio seguro para regular las emociones y que lo debemos usar de manera adecuada y regulada, porque si no todo el mundo se nos va a querer ir al rincón de la calma. Pero ¿qué debe tener? Pues debe ser una ubicación segura y accesible, materiales que ayuden a la regulación. Eso pues va a depender del grupo de edad. Si son niños chiquitos, pues tendremos peluches, cojines, pero si son adolescentes, por ejemplo, podemos tener libros, podemos tener pelotas antiestrés. Si son ancianos, podemos tener arena sensorial, podemos tener cositas con olor, pero también tiene unas instrucciones claras y es frases simples y visibles, eso sí es común en todos los grupos de edad, de qué debo hacer para regularme. Lo que cambia es cómo están pegadas esas frases. Entonces, por ejemplo, si son niños chiquiticos, pues entonces no son frases específicos, sino que son las caritas de las emociones. Si ya son niños más escolares, pues, por ejemplo, pueden haber libros asociados a cómo regular el enojo, la frustración, la tristeza. Si son adolescentes, será una frase, elige una herramienta para calmarte y cuando estés listo hablamos. También hay libros asociados, libretillos cortos asociados a cómo calmarme, pero dirigidos al público adolescente. Y pues hay un adulto que guía brevemente cómo hacer. Entonces el objeto del Rincón de la Calma es como bajar la intensidad de ese momento de regulación, pero también fomentar la conexión. Entonces es, hola, veo que estabas en el Rincón de la Calma. El Rincón de la Calma yo no mando a nadie, que es una diferencia entre el tiempo fuera. Yo al Rincón de la Calma no mando a nadie. Lo puedo ofrecer como una opción, por ejemplo, cuando el chico está regulado. Pero entonces luego es una apertura a la escucha activa. Y entonces hasta allí están nuestros objetivos. Cuéntenme cómo se sintieron con los objetivos. Y si hay alguna duda, también me la escriben para darle respuesta en estos momentos. Dice, entre niños y 6 y 8 años. Bueno, el Rincón de la Calma. ¿Me estaba haciendo pregunta del Rincón de la Calma o de la anterior? Por aquí les voy a dejar la encuesta de satisfacción. Ahí esto me quedó con un vínculo larguísimo. Venga, lo acorto. Para que por favor me la llenen. Escriban mucho, mucho, porque eso lo que permite es generar ajustes para las próximas sesiones. Sobre el Rincón de la Calma para niños como en edad escolar. Bueno, pues el Rincón de la Calma, que puede tener lo mismo, un lugar tranquilo, sin distracciones excesivas. Bueno, en algunos lugares lo que hemos hecho es como ubicar una esquina del salón y ponemos, bueno, es que eso depende como de los materiales con los que cuente cada aula, pero en algunos hemos puesto un tablero para que como que pueda estar calmado el espacio. ¿Y qué materiales? Pues son materiales que apoyen la autorregulación. Un ejercicio muy chévere al inicio del año escolar, independientemente del grupo de edad con el que usted trabaje, desde el niño de párvulos hasta el señor de Alzheimer que tiene 99 años, es cree las pautas de juego de la clase y también cree el rincón de la calma, como es el lugar en el donde incluso usted mañana veremos un poco que nosotros como docentes también necesitaremos en un momento ir al rincón de la calma, así se me desregule el grupo, porque es preferible que me desregule el grupo 5 minutos a que yo lo siente a todos de un grito.
Entonces yo también me iré al rincón de la calma. ¿Qué materiales puede tener un niño en edad escolar en el material de la calma? Tubos de burbujas, arena sensorial, pelotas antiestrés. Hay unas tarjeticas que uno encuentra en internet para calmarse, pasos para calmarse. ¿Qué más puede tener? Pues un paso a paso, por ejemplo, espejo para que yo mire cómo está mi cara, espejo con los cuadros de las emociones. Y lo mismo, no tiene un tiempo rígido, no mando al niño al rincón de la calma, sino que lo planteo como una estrategia para ir cuando estoy muy desregulado. Y bueno, para adolescentes, ¿cómo sería el rincón de la calma? Bueno, pues allí habría que considerar su necesidad de adolescente de autonomía y de privacidad y de pronto de unas habilidades más sofisticadas para la regulación emocional. Entonces, lo primero es crearlo con ellos porque la percepción de entrada va a ser que eso es una cosa para niños chiquitos. Entonces, vamos a crearlos para que sea un lugar de reflexión y recuperación emocional para ellos. ¿Qué tendría? Podría, por ejemplo, tener un cuaderno de reflexión, un diario emocional, tarjetas de emociones ajustadas a su edad, ejercicios como de respiración guiada eh, que se puedan ver de manera visual. Por ejemplo, puede tener olores, un temporizador para controlarles el tiempo de que se queden allí. Mm, y unas instrucciones claras de cómo usarlo. Las frases, ¿cuáles serían las frases para calmar a los adolescentes? Créalas con ellos. ¿Qué te gustaría escuchar para calmar? Si te sientes abrumado, puedes venir aquí y utilizar estas herramientas y luego hablamos, por ejemplo. Y ya luego en el espacio de escucha es ¿qué te ayudó a calmarte? Vi que fuiste al lugar de la calma, pero entonces en lugar de decirle, es que yo estuve cansada porque usted se puso a gritar, usted no me dejó ver la clase, entonces es, ¿qué te ayudó a calmarte? ¿Qué vas a hacer diferente la próxima vez? Y esas cosas que vas encontrando como patrones en eso del qué me ayudó a calmarme, qué voy a hacer diferente la próxima vez, pues pueden integrarse a los acuerdos como del grupo. Dice que el Rincón en la Calma termina siendo un premio y que en su salón fracasó. Allí algo muy importante del Rincón de la Calma es que le pongas tiempo. Entonces, si el Rincón de la Calma está percibido como ese lugar para evitar las tareas, para evitar el contacto, para retrasar actividades, pues entonces allí hay varias cosas que hay que modificar. Lo primero es permitir que los estudiantes entren sin un criterio claro o sin una estrategia concreta para calmarse, pues no va a ser. Entonces hay que crearle en esos acuerdos de grupo cómo va a funcionar ese rincón, cuándo va a funcionar, de qué manera, cuál es el propósito. Y para eso, pues vas a tener que construirlo con ellos y construir esos acuerdos con ellos. Y también hacer esa escucha activa y esa conexión antes que corrección cuando el espacio esté siendo mal utilizado. Dice los niños con déficit de atención y con combinaciones silenciosas, ¿cómo se puede lograr la concentración? La profe me dice que le hace falta como relacionarse más. Bueno, esta pregunta no es específica de la disciplina positiva. Allí como que la estrategia igual sería conocer, no sé si eres padre o eres profesor, pero en ambos casos habría que conocer cuál es ese plan de ajustes razonables o PIAR. No, bueno, en mi país se llama así, me imagino que en otros países se llama de otra manera, que son esas estrategias que se han construido de manera personalizada para las necesidades específicas de esa persona que tiene una condición neurodiversa. Aquí en Colombia, lo que se hace es que el primer trimestre del año se crea una estrategia para evaluar al niño y para identificar las estrategias que necesita específicicamente para para poder fomentar su participación en las actividades. Entonces, la pregunta en general no hace parte de, bueno, ¿cómo hago para que se concentre? Nada. Conoce cuál es el plan de ajustes razonables, cuál es el plan diseñado para su condición. Si no existe en su colegio, pues entonces
averigua cuáles son las necesidades puntuales de tu hijo, te puedes apoyar de un psicopedagogo, de la neuropsicóloga con quien estás haciendo el proceso, cuáles son los ajustes que necesita tu hijo al aula y cómo en el aula se están haciendo válidas y presentes estos ajustes. Bueno, dice que cómo sería el rincón de la calma en el adulto mayor. Rosa, si todos quieren ir al rincón de la calma, tienes que generar estrategias de cuándo se va al rincón de la calma, cuánto tiempo se puede permanecer allí, en qué momento se puede acceder, pero son estrategias que tienes que crear conjuntamente con los estudiantes. Y normalmente lo que se hace es que si vas al rincón de la calma, pues luego tienes que tener este espacio para evaluar cómo lo utilizaste, qué te sirvió para calmarte, como este espacio de escucha activa. ¿Y cómo se hace el rincón de la calma en adultos mayores? Bueno, yo creo que la pauta es la misma. Primero buscar un lugar que sea distante de la actividad, que le permita a la persona bajar el nivel de su incomodidad, sea cual sea la actividad que lo haya desregulado. ¿Y qué materiales puede tener? Vale, pues una silla cómoda, un sillón reclinable, por ejemplo, música suave, sonidos de la naturaleza. En primera infancia también se utiliza, por ejemplo, ruido blanco para este espacio, materiales sensoriales que logren calmar a las personas, mantas de esas que son como de piel de durazno, creo que se llaman, peloticas antiestrés, aromaterapia, elementos de reflexión. Entonces, por ejemplo, para ellos suelen ser muy útiles las fotografías de cosas calmadas, lugares que evoquen recuerdos positivos. Si hacen parte de de algún espacio religioso, pues entonces frases asociadas a la calma dentro de esa corriente religiosa. Ejercicios de respiración guiada que pueden verse como una imagencita de un señor que está inhalando y otro que está exhalando. Y otra vez, instrucción clara. Y otra vez, que es el elemento clave, después de que va al lugar de la calma, ¿cómo hago para tener un espacio de escucha activa? Si tienes a adultos con falta de movilidad y con dificultades motoras, pues entonces allí la estrategia es que ellos te hagan saber que quieren ir al lugar de la calma y busques con ellos estrategias para calmarse. Si definitivamente no pueden moverse del lugar, pues entonces, por ejemplo, audífonos con música agradable, le das una manta, entonces llevas el rincón de la calma a él. Bueno, no sé si por ahí está Rosa. Rosa, Rosa. Rosa no está. Y bueno, les recuerdo que pues este curso busca abrir un espacio de formación, hay un costo opcional que es la certificación oficial que también incluye material específico del curso. Entonces hay una guía que pues se ha construido como con todos los insumos que se utilizaron para esta sesión y también hay materiales específicos, lecturas complementarias, una sección de libros de referencia. Y la próxima sesión vamos a abordar un poco de los elementos del neurodesarrollo que explican cómo nos portamos, cómo nos portamos. Y para ello les pido que traigan una conducta de sus espacios educativos que sea disruptiva y que la describan de la manera más detallada posible. No la vamos a leer aquí en público con nombres propios, estudiante, dirección de la casa del niño, foto del niño de cómo grita, sino que vamos a intentar describirla para que nos sirva como elemento para la próxima clase. Listo. No sé si por ahí está Rosa. Sí, profe, Rosa, por aquí estoy. está bien.